Buen día. Seguimos con el tema de seguimiento, medición, análisis, evaluación de mejora tomado de la charla de Liconter basado en el libro de Ríos. Como habíamos hablado y venimos hablando, estamos hablando de 7 componentes. Hoy vamos a hablar de los indicadores de gestión. ¿Y qué es un indicador de gestión? Un indicador de gestión refleja el comportamiento de las variables o características de un proceso, su desempeño, cómo se le hace seguimiento, permanencia y así dar cuenta del estado actual, de las necesidades del proceso o de qué acciones vamos a necesitar que tomar. Ahora, ¿qué es gestión? Siguiendo el ciclo PHBA, está orientado al logro de los objetivos y los resultados, partiendo de que estos fueron planeados previamente, ejecutados según lo que se ha definido. Gestión es el proceso mediante el cual se formulan los objetivos, se miden los resultados obtenidos y toman acciones pertinentes para la mejora continua de los resultados. Eso es gestión. ¿Cómo clasificamos los indicadores según su naturaleza? Los indicadores se deben clasificar en 3 partes: la eficacia, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. ¿Qué es la eficacia? Es el uso racional de los recursos disponibles. ¿Qué es la eficiencia? El grado de logro de los objetivos, resultados de los objetivos y resultados planificados. Y la efectividad, el grado de impacto que genera el logro de los objetivos o resultados en el cliente y en las demás partes interesadas. Entonces, si hablamos de unos indicadores según la eficacia, nosotros podemos hablar de disminuir el tiempo de ciclo de un 2% para la atención de un cliente. Esto de acuerdo a los indicadores de Pareto. ¿Qué es eficacia? Es un indicador midiendo la eficacia. Personalización del servicio para el 20% de los clientes, grandes o de Pareto. Y la efectividad, incremento de las utilidades en un 10% en el periodo. Y si seguimos hablando de todos los ejemplos que podemos dar, hay infinidades. Ahora, hablemos de qué es un indicador. Es una variable o un atributo de medición. Los que tenemos vehículo, cuando nos sentamos al frente del volante, nosotros vemos un tablero de indicadores. Y ese tablero de indicadores nosotros estamos identificando unos 10 o 15 indicadores. Esos indicadores nos reflejan todo el comportamiento de más de 3.000 partes de un vehículo, ¿sí? Y nosotros con 12 indicadores podemos determinar cómo es el funcionamiento de toda esa organización de partes que hay dentro de un vehículo. Y entonces, cuando estamos haciendo la gestión de los indicadores, debemos definir los indicadores, aquellos indicadores que nos pueden medir eficazmente todo el comportamiento de la organización. ¿Y qué es un índice? Es la expresión matemática o cuantitativa del indicador. Entonces ahí tenemos un ejemplo: 10 toneladas sobre 100 horas, y ahí nos van a dar que 0.1 toneladas por hora. Recordemos, el indicador es una herramienta de medición. Medir es computar un valor actual con respecto a una referencia. Ahora, ¿qué compone un indicador? ¿Cuáles son los componentes básicos? Tenemos unas variables o unos atributos: oportunidades, costos, cobertura, crecimiento, ventas, productividad, proveedores, aprendizaje, etc. Con esos atributos de esas variables nosotros generamos unos indicadores que son parte de un todo, un real sobre una propuesta o un actuar sobre un anterior. Ese es el índice. Entonces decimos número de ventas por clientes, es un ejemplo. Por 100, eso nos da un porcentaje, nos va a dar la referencia del 100% de la variable del objeto de medición. Y todo indicador debe tener una meta, un propósito, que es a dónde vamos a querer medir. Es el propósito para determinar el cumplimiento del objetivo. Ahora, ¿cuáles son los recursos de los procesos? Cuando nosotros tenemos un indicador, siempre hablamos de unos recursos. Estos tipos de recursos pueden ser financieros, humanos, tiempos, materiales, insumos, etc. Eso debe tener una descripción. Entonces, si hablamos de recursos financieros, vamos a hablar
de una descripción de dinero empleado para el logro de los resultados. Característica o variable, dinero, efectivo. ¿Y qué ejemplos tenemos? Presupuestos, utilidades, rentabilidad, costos de administración, operacionalidad. Cuando hablamos de otro tipo de recursos, un ejemplo, el tiempo trazado para el logro de los resultados o cumplimiento del objetivo. ¿Y qué característica vamos a medir? Horas, días, meses, semestres, años, periodos. Y un ejemplo, podemos hablar de cronogramas, planes de acción, planes de mejoramiento. También tenemos de infraestructura, recursos de procesos de infraestructura, entonces recursos asociados a la transformación, productos o servicios. ¿Qué característica o qué variables vamos a medir? Horas máquina, metros cuadrados, porcentaje de disponibilidad del equipo, horas hombre. ¿Qué ejemplos tenemos? Edificios, maquinarias, herramientas, equipos de trabajo. Cuando hablamos de otros recursos, como por ejemplo información, también son los documentos o los registros del proceso. ¿Y qué vamos a medir ahí? ¿Cuáles son las características o variables que vamos a medir? Tiempo de suministro, cantidad de información, ejemplos, procedimientos, guías, instructivos. Alcanzamos a ver una gran variedad de instrumentos, de insumos para los indicadores. ¿Y qué tipos de indicadores vamos a utilizar? De acuerdo a la necesidad del proceso, de acuerdo a su tipo, es decir, de acuerdo a las perspectivas que tenga la alta dirección para el diseño de los indicadores. Entonces tenemos financieros, orientados a la satisfacción del cliente, a los procesos y al aprendizaje y crecimiento, según su naturaleza de eficacia, de eficiencia y de efectividad, y según su aplicación de monitoreo, de alarma, de resultados, de control, de evaluación, estratégicos, tácticos, operativos, de cumplimiento, en fin. Entonces, lo que queremos decir es que todos los indicadores que nosotros vamos a generar deben ser medibles y deben ser dinámicos. Muchísimas gracias.